El Gran Sello de los Estados Unidos. El periodo de la fundación de la República Estadounidense, finales del siglo XVIII, testifica el enfrentamiento de dos culturas, el protestantismo calvinista y el unitarismo deísta. Estas, sin embargo, caminaron hacia una integración en la nueva cultura posterior a la independencia. Eso se hace evidente en las imágenes y los símbolos usados en la composición del sello de los Estados Unidos. Se trata de la integración de las narrativas del pueblo elegido para la construcción de un nuevo cielo y una nueva tierra, de origen judeocristiano, con mitos de la masonería provenientes de textos de las culturas egipcia y romana. La articulación de esas dos culturas pudo haber llevado a la evaluación del historiador Daniel Boorstin, quien dice que en el siglo XVIII el puritanismo estaría debilitado en América del Norte. La masonería estaba bien estructurada en ese periodo y fue una fuerza decisiva en la revolución, con ideas políticas y económicas aguzadas, acompañando a padres fundadores como Washington, Jefferson y Franklin. Eso pudo haber llevado a que el puritanismo diera señales de debilidad e incluso que el idealismo puritano no desembocara en una mera utopía. La presencia de la masonería cambia la imagen del Dios cristiano protestante. Este, en diálogo con mitos de la masonería, se reconfigura en términos de una deidad genérica, comúnmente llamada Providencia, juez supremo o sagrado maestro, que atiende y agrada a todos los credos. La creencia en un nuevo cielo y una nueva tierra se traduce en términos de un nuevo orden. El llamado Gran Sello de los Estados Unidos, signo utilizado en los documentos oficiales, es un símbolo icónico de la cultura estadounidense, e incorpora y refuerza elementos mitológicos que fueron esenciales en el proceso de formación de la nación. El investigador inglés David Ovason entiende que el sello contiene elementos que integran las culturas cristiana protestante y masónica. Él recuerda que las remotas deliberaciones sobre el sello realizadas por John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson preveían, entre otras cosas, un tema egipcio bíblico. John Adams, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson formaron el Comité de Delegados por el Congreso Continental, el 4 de julio de 1776, para lanzar el diseño del sello de los Estados Unidos de América. Franklin propuso un diseño de Moisés, levantando un cayado y dividiendo el Mar Rojo, mientras el faraón era cubierto por las aguas, con la frase «Rebelión a los tiranos y obediencia a Dios». Jefferson propuso un niño de Israel en el desierto, con la frase «guiado por una nube durante el día y por una columna de fuego a la noche». La comparación con el Israel bíblico era evidente. Aunque fuese un deísta, Franklin era el más interesado en religión de entre los padres fundadores. Esas deliberaciones del 4 de julio de 1776, que se dieron tan cerca de la famosa declaración, no fueron adoptadas para el diseño final. Los únicos sobrevivientes gráficos de esa época son el ojo de la providencia y el lema de 13 letras, E pluribus unum. El diseño final del sello fue aprobado por el Congreso el 20 de junio de 1782. La idea de una pirámide truncada fue propuesta por primera vez en 1782 por William Barton. La imagen reflejaba la integración de las culturas cristiana y egipcia, sugiriendo la conexión entre los Estados Unidos de América y Egipto como imperios, lo que es reconocido por eruditos masones. Debemos presumir que, no obstante incompleta, la pirámide de 13 capas pretende ser una referencia a la famosa pirámide de Giza. En Egipto, la pirámide representaba la colina primordial. Después de la lluvia anual, cuando las aguas del Nilo comenzaban a bajar, la primera colina simbolizaba el renacimiento del mundo. Por eso, la pirámide es colocada como símbolo de la nación estadounidense, que está conectada a toda la humanidad, pretendiendo representar, así como la colina egipcia, el renacimiento del mundo. El ojo de Dios, que se abre en el tope de la pirámide, representaba para los fundadores de la República al Dios de la razón. Por su parte, Ovason dice que el ojo en la cumbre de la pirámide representa, esencialmente, el ojo de Dios que todo lo ve, y las raíces de ese símbolo remontan a la imagen del ojo de Horus, en los papiros egipcios. Joseph Campbell alega que esa fue la primera nación del mundo que se edificó con base en la razón, no en el espíritu guerrero. De esa manera, la frase In God We Trust, en Dios confiamos,
colocada en la parte posterior de los billetes, los dólares, por los padres fundadores deístas, habla del Dios de la mente universal, no del Dios de la Biblia. Robert Palmer dice que si alguien cree que los estadounidenses no tenían nada que ver con la mística de la Revolución Mundial, debe examinar el gran sello de los Estados Unidos de América, impreso en la parte de atrás del billete de $1, con su ojo penetrante, su pirámide eterna, datado en 1776, y su lema latino Novus Ordo Seclorum, Nuevo Orden Mundial. Los padres fundadores y los pioneros de los Estados Unidos estaban convencidos de que sus propias creencias y principios eran superiores a todos los otros y tenían una validez universal para todas las sociedades. Esa pretendida superioridad y universalidad de la nación son sugeridas por la forma de la pirámide, que tiene 4 caras, lo que representa los 4 puntos cardinales, es decir, todo el globo. Pero en la medida en que se camina de la base hacia la cúspide de la imagen, las caras desaparecen. Las 13 capas de la pirámide debajo de la cumbre representan las 13 colinas en el periodo inicial, integradas por inmigrantes de diferentes partes del mundo. Ese cambio en las caras de la imagen indica que, cuando se parte de la base, donde están representadas las naciones de la Tierra y se sube hacia la cumbre, desaparecen los matices de raza y creencia. Se asciende a una humanidad universal relacionada con Dios. Esta humanidad universal estaría presente en el mundo por medio de la nación estadounidense. El diseño comunica la idea de que el nuevo mundo no es una raza o una religión específica, sino una nueva humanidad, que pretende levantarse e ir cerca de Dios, siendo este el gran proyecto estadounidense. La población de los Estados Unidos está constituida por inmigrantes de origen anglosajón, africano, asiático y latino, entre otros. Más del 10% de la población nació afuera del país, pero se proclama orgullosamente estadounidense. En las escuelas de Nueva York, de Chicago o de Los Ángeles se hablan más de 100 lenguas, por estudiantes en cuyas familias se profesan creencias de innumerables religiones y subreligiones universales. Visto desde este ángulo, Estados Unidos no es nada de específico, sino precisamente la indeterminación, lo inesperado. Como se sugiere en el sello, el país es una combinación de todo el mundo para una mítica composición de un nuevo mundo, y llegar a ser estadounidense significaría más que adherir a una nacionalidad. La idea de los Estados Unidos como un poder establecido por Dios está también presente en las frases seleccionadas para el sello. Debajo de la pirámide está la inscripción Novus Ordo Seclorum, que quiere decir Nuevo Orden Mundial. La frase sugiere que los Estados Unidos de América serían la concreción de un nuevo orden para todas las naciones. La frase fue adaptada de las bucólicas de Virgilio, donde el texto original dice Magnus ab integro saeclorum nascitur ordo, que significa la gran serie de eras comienza nuevamente. Arriba de la pirámide está la inscripción Annuit Coeptis, que quiere decir Él le sonrió a nuestras realizaciones, es decir, la providencia, representada por el ojo, sonrió a la colonización puritana y a la independencia. De esa manera, Campbell concluye que el Nuevo Mundo fue constituido por Dios tal como lo fue su creación original, y el reflejo de esa creación original por medio de la razón ha generado este presente. Annuit Coeptis viene de la Eneida de Virgilio y originalmente Audacibus Annue Coeptis significa la oración del dios Júpiter. Detrás de la pirámide hay un desierto, al frente hay plantas que florecen. El desierto representa la esterilidad del viejo mundo, el viejo orden europeo. En su último discurso, Washington dijo: como resultado de nuestra revolución, nos libertamos de cualquier compromiso con el caos de Europa. En el billete del dólar, en el lado derecho de la pirámide, en el segundo círculo, está el águila, el pájaro de Zeus de la mitología griega. En esa mitología, el águila representa el descenso del dios a la esfera temporal. El águila, como símbolo de los Estados Unidos de América, significa que la nación pretende ser, literalmente, el descenso de Dios a la tierra. En una de las garras del águila de cabeza blanca hay un ramo de laurel con 13 hojas, el principio del entendimiento pacífico. Pero en la otra garra empuña 13 flechas, el principio de la guerra,
para la implantación del nuevo orden. Por sobre la águila hay una inscripción propuesta en 1776, E pluribus unum, con 13 letras, que significa de muchos, uno. El lema se refiere a la integración de las 13 colonias en una nación unida. Como las 13 colonias provenían de diversas naciones, el lema representa también el ideal de la unificación universal, para que todos sean uno en el nuevo orden. La frase fue el lema de los Estados Unidos hasta 1956, cuando fue sustituida por In God We Trust, en Dios confiamos. De este modo, figuras e ideales judeocristianos se reproducen y configuran esa imagen simbólica, en la que se unen a otras culturas. El sello, por lo tanto, representa la integración, en la cultura estadounidense, de la cultura judeocristiana, la egipcia y la romana. La tónica del mensaje del sello es la pretendida superioridad moral y cultural de América del Norte, su elección divina y su misión en la construcción del nuevo orden mundial que comenzaría a concretarse con la independencia en 1776. La ciudad en el centro del mundo. El gran historiador de religiones Mircea Eliade dice que las culturas de orientación mitológica en su surgimiento tienden a buscar una refundación del tiempo y un cambio de la historia, mediante la pretendida repetición de actos creadores y arquetipos de héroes y dioses. En esas culturas es común la construcción de ciudades pretendidamente colocadas en el centro del mundo y en los lugares más altos, como si ellas fuesen la propia puerta de los dioses. Esos aspectos están presentes en la cultura estadounidense. Los colonizadores puritanos decían estar fundando un nuevo mundo. A ese mundo ellos lo llamaron Sión, el monte simbólico de la nación israelita como pueblo elegido de Dios, según la Biblia. Decían además que ese mundo estaría sobre una colina para que fuera visto por toda la humanidad como un faro. Después de la fundación de la República Estadounidense, la creencia en una nación elegida para la restauración de la humanidad en un nuevo orden ya estaba bien consolidada y codificada en diversos textos de carácter simbólico. Sin embargo, faltaba la creación de la ciudad en el centro del mundo, la cúspide de esa civilización. La construcción de la capital, Washington D.C., atendió a esa necesidad, con una historia digna de una mitología. El Distrito de Columbia, donde está la ciudad de Washington, fue formada oficialmente el 16 de julio de 1790, a partir de las tierras cedidas por los estados de Maryland y Virginia. Los proyectos de edificación se iniciaron en 1792 y la construcción comenzó formalmente en abril de 1797. La ciudad fue inaugurada en 1800, el mismo año en que se transformó en la capital de la nación, rindiendo homenaje a su primer presidente. La expresión Distrito de Columbia deriva de un antiguo nombre poético de los Estados Unidos, Columbia, en homenaje a Cristóbal Colón, que cayó en desuso a inicios del siglo XX. La ciudad está situada en el margen norte del río Potomac, en el este del país. Tiene diversos monumentos y edificios, entre ellos la Casa Blanca, el Capitolio, sede del Congreso, la Biblioteca del Congreso, el Monumento a Washington y el Memorial Lincoln. Según la creencia de la masonería, el universo y todo lo que él contiene está reflejado, de alguna manera, no solamente en la Tierra, sino también en el hombre y en sus obras. Para ciertos masones estadounidenses, Washington D.C. tendría esa característica, reflejar el universo. Es, por lo tanto, la ciudad de las estrellas. Hay diversos aspectos curiosos relacionados con la historia de la región de Washington, que amplían su aspecto mitológico y alimentan las supersticiones. En 1663, el propietario de aquellas tierras en la región del río Potomac era un hombre llamado Francis Pope, que acostumbraba a realizar ciertas previsiones. Pope habría llamado a uno de aquellos cerros el Cerro de Roma, y su nombre en inglés quiere decir papa. De esta manera, consta la tradición de que Pope previó que una capital más poderosa que Roma ocuparía aquel cerro. William Tyndall, en su obra Standard History of the City of Washington, Historia estándar de la ciudad de Washington, afirma que Pope previó que generaciones posteriores comandarían un país grande y próspero en el Nuevo Mundo. En el contexto de las grandes expectativas y creencias relacionadas con los Estados Unidos de América como una nación elegida en lugar de Israel, creencias que alimentaban el imaginario de los protestantes en el Nuevo Mundo, no era difícil realizar una previsión como esa
y probablemente los colonizadores hayan hecho otras. Este señor Pope decía haber tenido un sueño en el que veía un parlamento espléndido en el cerro que él había comprado y llamado Roma, en honor a la gran ciudad que vendría. Esa historia podría ser fácilmente tomada como ilusoria si no fuese apoyada por un largo manuscrito de los archivos del estado de Maryland, en Annapolis. El documento datado el 5 de junio de 1663 está a nombre de Francis Pope y establece las bases para la descripción y la concesión de una franja de tierra llamada Roma, limitada por la ensenada llamada Tigre. Además de esto, registros en Inglaterra muestran que un inglés llamado John Pope se instaló en Dorchester, Massachusetts, en 1630. Aunque su personalidad sea histórica, sus sueños y sus previsiones deben ser considerados como parte de la tradición y de la mitología de la nación. Cuando se colocó la piedra fundamental de la ciudad, detalles de la ceremonia fueron planificados con ritos masones, incluyendo la utilización de un delantal que Washington usaba, que tenía la imagen de un ojo radiante, el mismo que aparece en el punto más alto de la pirámide. La piedra fundamental fue situada el 18 de septiembre de 1793. Para Ovason, las personas involucradas pretendían que la construcción de Washington D.C. se correspondía con la gran consumación de la gran iniciativa de Salomón en la construcción del templo. No habrá sido por casualidad, entonces, que Francis Bacon, en su obra Nueva Atlántida, llamó Casa de Salomón a la sociedad evolucionada en una referencia al Nuevo Mundo. Los primeros líderes masones estadounidenses eran bien instruidos. En el siglo XVIII, en general, una persona culta tenía conocimiento de los clásicos. Eso explica la razón por la que, cuando se quería que un símbolo para la nueva república fuese discutido en términos de propósitos prácticos, las ideas con frecuencia giraban alrededor de la mitología antigua. Los lemas adoptados por el Congreso para el sello de los Estados Unidos de América derivan de la literatura de la antigua Roma. En realidad, durante el periodo de la fundación de la República, hubo una fascinación por la antigüedad entre los pensadores estadounidenses. Los padres fundadores leían, de entre los autores griegos, a Homero, Sófocles, Platón y Aristóteles, y a Cicerón, Horacio, Virgilio, Séneca y Catón, de los romanos. Al discutir la consolidación de la nación en los diarios, muchas veces esos hombres no firmaban con sus propios nombres. Hamilton, Jay y Madison usaban el seudónimo Pluvius, héroe romano que estableció un gobierno republicano en la antigüedad. Intencionadamente, ellos querían resaltar su distancia de Inglaterra y colocarse como herederos legítimos de algunos principios de Occidente, basados en la antigüedad clásica de los imperios. Era como si recuperaran el camino de la virtud, perdido por la Europa monárquica. De esta manera, la ciudad de Washington fue proyectada para ser una ciudad sobre la colina, una nueva Roma, la ciudad de las estrellas, una realización humana con dimensión divina, una ciudad mitológica. Washington fue una de las primeras ciudades que comenzó a utilizar luz eléctrica, desarrollada por Thomas Edison, y ya formaba parte del sueño estadounidense que la electricidad patrocinara una nueva vida para la humanidad. Eso fue endosado en miles de libros y obras de arte. En 1881, en la asunción del presidente James Abram Garfield, que sería asesinado en aquel mismo año, la ciudad de Washington D.C. se regocijaba con la luz eléctrica, que todos consideraban un símbolo del faro en el que Estados Unidos de América se había transformado para el resto del mundo. Y efectivamente, la imagen de la nación estuvo, por mucho tiempo, asociada a la luz eléctrica. El texto bíblico de donde se origina la narrativa del nuevo cielo y la tierra nueva establece una relación entre el nuevo cielo y la luz. En Apocalipsis 21, versículos 23 y 24, se dice que la ciudad, la Nueva Jerusalén, no necesita del sol o de la luna para iluminarla, pues la gloria de Dios la ilumina, y su lámpara es el Cordero, y que las naciones caminarán en su luz. Esa profecía apocalíptica retoma las siguientes palabras del profeta Isaías: «Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento». Isaías 63. La luz forma parte del imaginario puritano desde la colonización, cuando los colonizadores entendían que la nación que ellos estaban fundando era el faro de la humanidad, hasta que luz eléctrica pasara a ser uno de los símbolos de los Estados Unidos. De esta forma, la concepción, el proyecto y la construcción de la ciudad de Washington estuvieron permeados por rituales,
imágenes e ideales en los que se destaca la visión de un pueblo elegido para la construcción de un nuevo orden en el mundo. Diversos elementos mitológicos sugieren la construcción de la ciudad como una realización sobrehumana. Ya que el águila representa en el sello el pretendido descenso de Dios a la tierra por medio de la nación estadounidense, la ciudad de Washington fue proyectada y construida con el uso de diversos elementos mitológicos para que fuese la propia puerta de los dioses. A todo esto hace mención George Washington, el Moisés estadounidense, para quien Estados Unidos de América sería la nueva Jerusalén que descendía de Dios a la tierra. La nación bajo Dios. Tanto el descubrimiento de América como la colonización puritana y la fundación de la República estadounidense fueron considerados por sus protagonistas como acontecimientos sobrehumanos, de naturaleza celestial. Elementos religiosos y mitológicos figuran en las fundaciones de la identidad y de la cosmovisión de esa nación. En vista de esto, para muchos, no es posible establecer una completa distinción entre religión y Estado en la cultura estadounidense. Desde la fundación del país, la religión ha estado presente en el espacio público, construyendo una religión civil en un proceso de cooperación que le atribuye al Estado estadounidense una naturaleza religiosa, y a la religión una dimensión política. Aunque los puritanos quisieron remover todas las influencias católicas de la fe y volver a una iglesia bíblica, ellos no abandonaron el modelo de una iglesia-estado. De esa manera, para ellos, la creencia en Dios no era un asunto de elección personal, sino una decisión colectiva. Así, la cultura estadounidense llevó la religión hacia el espacio público y constituyó la llamada religión civil, un fenómeno especial de la nación estadounidense que está en armonía con su creencia en la elección divina. El concepto de religión civil fue originalmente propuesto por Jean-Jacques Rousseau en el Contrato Social, publicado originalmente en 1762. El filósofo francés tenía una visión funcionalista de la religión en el sentido de sacralizar el deber y la ley, esenciales para la sociedad. Según él, las dogmas de una religión civil deben ser pocos y simples y directos. La existencia de la deidad poderosa, inteligente, benevolente, previdente y proveedora. La vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malos y la santidad del contrato social y de las leyes, siendo estos los dogmas positivos. En relación con los dogmas negativos, los limito a uno solo, la intolerancia. En esa religión civil estadounidense, el concepto de Dios está vinculado a un ser impersonal, a un legislador y mantenedor del orden, y nada tiene que ver con el Dios personal bíblico que, además de la ley, también provee la gracia como medio del perdón y de fuerza para obedecer aquella. El Dios de la religión civil garantiza el orden, las leyes, el derecho, pero su ley no es el amor ni su obra es la redención. Es la misma providencia evocada por los fundadores de la República. La aproximación entre religión y Estado se refleja en diversos autores estadounidenses. Francis A. Schaeffer, un autor evangélico popular, dice: «Estos hombres, los padres fundadores, sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban edificando la realidad final sobre el supremo ser, que es el Creador. Y ellos también sabían que sin ese fundamento, todo lo dicho en la Declaración de Independencia y todo lo que seguía podría ser transformado en un absurdo inalterable». El escritor evangélico Russ Walton, en One Nation Under God, una nación bajo Dios, llega a afirmar confiadamente que la Constitución de los Estados Unidos de América fue divinamente inspirada. George Otis, un hombre de negocios, habla de igual modo. La mano de Dios estaba en las fundaciones de esta nación, y la fuerza de Cristo estuvo con los constructores de ella. Dale Evans Rogers afirma que Estados Unidos estaba en la mente de Dios antes de transformarse en una realidad y que la nación era parte de sus divinos propósitos para el género humano. El escritor y evangelista Tim LaHaye, uno de los líderes de la American Coalition for Traditional Values, Liga Estadounidense por los Valores Tradicionales, escribe: «Sin los Estados Unidos, nuestro mundo contemporáneo habría perdido completamente la batalla por la mente, y sin duda por la vida en una era totalitarista y humanista». El renombrado historiador y pensador político francés Alexis de Tocqueville dice que desde los primeros pasos hacia la colonización del territorio norteamericano se creó en América del Norte una íntima relación entre política y religión, que nunca fue deshecha. Para él, lo que caracteriza a los Estados Unidos es el hecho de que esa cultura constituye un nuevo régimen político sin precedentes en la historia,
el cual fue fundado en el dogma de la libertad, siendo ésta un valor religioso en la esfera política. La religión civil encuentra eco en las palabras de Benjamin Franklin, aunque él no haya llamado a ese fenómeno religión civil. Yo nunca dudé de la existencia de Dios, ni de que Él hizo el mundo y lo gobierna por su providencia, ni de que el más aceptable servicio a Dios es hacer el bien a los hombres, ni de que nuestras almas son inmortales, ni de que el crimen debe ser castigado y la virtud recompensada aquí o en el porvenir. El sociólogo Robert Bellah, que desarrolló el concepto de religión civil en los Estados Unidos, dice que los estadounidenses consideran que es una obligación tanto individual como colectiva promover la voluntad de Dios sobre la tierra. Por lo tanto, el Estado republicano tiene un papel ético, educacional e incluso espiritual. Ese fue el ideal que motivó a quienes fundaron los Estados Unidos de América y que viene motivando a sucesivas generaciones desde entonces. La religión civil que los padres fundadores establecieron era, en esencia, un reflejo de sus propios ideales iluministas. En su artículo fundacional Civil Religion in America, Religión civil en los Estados Unidos, Robert Bellah define la religión civil como una subordinación de la nación a los principios éticos trascendentes, por encima de la posibilidad de juicio. Según él, debido a la presencia de esa religión civil que está más allá de la Constitución, las obligaciones de los presidentes se extienden no solamente en relación con el pueblo, sino también para con Dios. En la teoría política estadounidense, la soberanía, naturalmente, permanece con el pueblo, pero en forma implícita, y con mucha frecuencia la soberanía final es explícitamente atribuida a Dios. Este es el significado del lema In God We Trust, en Dios confiamos, así como de la inclusión en la bandera estadounidense de la frase Under God, debajo de Dios o bajo las órdenes de Dios. La presencia de la religión en el espacio público es evidente desde que se redactó la Declaración de Independencia, en la que hay 4 referencias a Dios. George Washington también repite la misma noción en su discurso inaugural el 30 de abril de 1789, como el primer presidente estadounidense. Sería muy inapropiado omitir en este primer acto oficial mi ferviente súplica al todopoderoso ser que mantiene el universo, que preside el Consejo de las Naciones. En los discursos oficiales de los padres fundadores, especialmente de los presidentes, se hace evidente la importancia de la religión en el Estado. Gunnar Myrdal considera los ideales religiosos colectivos como cimiento en la estructura de esta grande y peculiar nación. El científico político Samuel Huntington llama la atención sobre 3 factores de ese credo colectivo estadounidense. Primero, permaneció notablemente estable a lo largo del tiempo. Segundo, con el pasar de los años, recibió un creciente apoyo de la población. Y tercero, tiene sus orígenes en movimientos protestantes disidentes. La presencia de la religión en el espacio público les permite a los estadounidenses asociar secularismo político y religiosidad social, juntar a Dios y a la patria, de manera que le confieren santidad religiosa al patriotismo y legitimidad nacionalista a las creencias religiosas. Ninguna nación tiene mayor porcentaje de práctica religiosa que los Estados Unidos de América, ni hay ningún país con más iglesias por habitante. Más del 90% de la población dice creer en Dios o en un espíritu universal. El 70% afirma creer en la existencia de los ángeles, y el 32% asegura que en algún momento de su vida sintió personalmente la presencia de esos seres. Cuando estaba presionado por el escándalo por su relación con Mónica Lewinsky, el expresidente Bill Clinton declaró en 1995 que mantenía el ánimo y el coraje para enfrentar los problemas con la ayuda recibida por medio de la lectura del libro de los Salmos. Esa es una actitud inesperada, que sería considerada ingenua si fuese adoptada por un presidente de cualquier otra nación del mundo, pero en los Estados Unidos puede contribuir a fortalecer la imagen pública del político. El expresidente George Bush invocó el nombre de Dios en la guerra contra el terrorismo, la cual era, para él, una guerra santa. El presidente Barack Obama, en ocasión de la muerte del terrorista Bin Laden, el mayor enemigo de los estadounidenses en el inicio del siglo XXI, dijo que el compromiso de su país es hacer del mundo un lugar más seguro, porque es una nación bajo las órdenes de Dios. No obstante, la aparente homogeneidad de ese fenómeno, el sociólogo Robert Gunton dice que en los Estados Unidos hay 2 religiones civiles: aquella que mantiene una visión conservadora basada en la arrogancia y en el falso sentido de superioridad, y otra basada en los principios éticos y bíblicos, mantenida por personas que tienen una visión liberal de ese mismo fenómeno.
El segundo grupo no declara explícitamente su adhesión a la visión de los padres fundadores, según la cual los Estados Unidos es la nación elegida por Dios. Para ellos, el país tiene un papel vital que desempeñar en los negocios del mundo no porque sea la casa de un pueblo elegido, sino porque tiene vastos recursos y como parte de las naciones mundiales tiene la responsabilidad de ayudar a aliviar los problemas del mundo. Para Goodnow, las dos visiones sobre los Estados Unidos han sido motivo de discordia y de polarización, más que de consenso y comprensión mutua. La independencia y la fundación de la República estadounidense fueron la concreción del sueño perseguido por los colonizadores puritanos, el de una nación autónoma, de un régimen nuevo, marcado por el principio de la libertad. La presencia de nuevas fuerzas culturales y religiosas, deísmo, unitarismo y masonería, al lado del protestantismo puritano, no distanció a la emergente nación de sus creencias originales ni de la vocación de desempeñar un papel restaurador y escatológico en el mundo. Por otro lado, la aguzada visión política y económica de los padres fundadores de la República potenció y amplió la visión protestante para que la nación naciente aspirara a la grandeza de transformarse en un nuevo imperio mundial, tal como lo fueron Egipto, Grecia y Roma. Thomas More llamó a Washington D.C. la Segunda Roma, colocando a los Estados Unidos dentro de la secuencia de los grandes imperios de la historia. De hecho, durante la fundación de la República hubo una fascinación con la antigüedad y el clasicismo entre los pensadores estadounidenses. En el siglo XVIII, una nueva y más elaborada analogía fue desarrollada en los símbolos, los documentos y los discursos ceremoniales con elevado tenor religioso, lo que proyectaba a los Estados Unidos como el propio reino de Dios en la tierra. Ese reino debía ser poseído por los santos del Altísimo, como lo había previsto el profeta Daniel, en Daniel 7:27. Sería el nuevo cielo, el cumplimiento de las promesas divinas. Los líderes revolucionarios fueron vistos como instrumentos de Dios. George Washington era el nuevo Moisés o el Moisés estadounidense. Los lores británicos eran instrumentos de Satanás y el rey británico el propio anticristo. La Declaración de Independencia como expresión de ideales revolucionarios sería un documento inspirado así como la propia Biblia. Basado en esa amplia y compleja mitología, digna apenas de los grandes imperios como Egipto, Grecia o Roma, el Estado estadounidense asume la misión de fundar y preservar el nuevo orden en el mundo. Como se dice de los grandes imperios, si el imperio cae, todo el mundo cae junto a él. Si el imperio se levanta, todo el mundo se levanta con él. Diversos y positivos valores culturales y religiosos fueron puestos como fundamento del régimen de libertad que es difundido para los Estados Unidos en el mundo. La pretensión de la nación es ser la propia realización del reino de Dios prevista en las profecías acerca del nuevo cielo y la tierra nueva. El sueño americano, en términos de la construcción del reino de Dios en la tierra, no es una idea de algún partido político o de algún grupo religioso. Surgió en el pasado, en el imaginario de Cristóbal Colón. Los padres peregrinos creyeron en él, y fue retomado por los fundadores de la República. En realidad, ese sueño se transformó en una parte de la identidad colectiva estadounidense. Como creía Reinhold Niebuhr, la historia le había confiado el destino del mundo a los Estados Unidos de América, y ellos aceptaron esa responsabilidad con dignidad, como dice Josiah Strong. En 1869, en un discurso titulado El lugar de nuestro país en la historia, el rabino Isaac M. Weiss declaró que los padres puritanos, George Washington y los revolucionarios fueron instrumentos en las manos de la providencia, elegidos para girar la rueda de los eventos en favor de la libertad para siempre, y ellos probaron la dignidad de su misión, de su obra inmortal. Él creía que la propagación de los ideales de la Revolución de los Estados Unidos podría quebrar las cadenas de la opresión en todos los países del mundo. Dice que los autores de la Constitución eran sabios al confrontar el destino de la nación y honestos para expresar su plena convicción. Según él, el pueblo de los Estados Unidos, al aceptar esa Constitución, había elegido formalmente y solemnemente su destino de ser, entonces y para siempre, el paladín y el portavoz de la libertad divinamente nombrado para el progreso y la redención de la humanidad. Como la nación estadounidense trabaja para el progreso de la libertad y de los derechos humanos de todas las naciones y las personas sin privilegio en el mundo, es importante reconocer, como dice Ellen White, que la mano de Dios guió a muchos de los padres peregrinos en sus experiencias en las colonias del Nuevo Mundo, especialmente porque ellos estaban buscando una nueva tierra en la que pudieran mantener la libertad de conciencia y su fidelidad a Dios por encima de todo.
Conflicto de los siglos, páginas 335 y 336. Esos principios y valores se transformaron en un legado para todo el mundo y son considerados una señal de la bendición de Dios sobre esa nación. Ellen White dice incluso que la mayor y más favorecida nación sobre la Tierra es Estados Unidos de América y que la providencia blindó a ese país y derramó sobre él la más deseada bendición del cielo porque, de acuerdo con ella, aquí los perseguidos y oprimidos encontraron refugio. Aquí la fe cristiana en su pureza fue enseñada. Citando a Thomas Barnard, Ernest L. Tubbeson dice que el de los Estados Unidos es un pueblo peculiarmente favorecido por el cielo y de esa manera la suerte extraordinaria de ese país es el testimonio visible para todo el mundo de que los Estados Unidos de América es ahora su viña. La idea de América como viña de Dios no es extraña en el libro de Apocalipsis. Como fue dicho en el segundo capítulo de este libro, después de que el pueblo de Dios fuera perseguido en el viejo mundo, ellos encontraron un lugar para obedecer a Dios de acuerdo con su conciencia en el nuevo mundo, representado en el libro de Apocalipsis por el símbolo tierra. El apóstol Juan dice que la tierra, simbólicamente, abriría la boca para tragar el río que el dragón había lanzado de su boca. Apocalipsis 12:16. De esa forma, la tierra sería la casa de la mujer, que es el símbolo del pueblo fiel de Dios. Sin embargo, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, habrá un momento en el que un nuevo poder perseguidor, representado por el símbolo de la bestia de 2 cuernos, va a surgir de la tierra. Apocalipsis 13:11. Curiosamente, el rabino Isaac Weiss dice que nada puede detener nuestro progreso, nada puede arrastrar a nuestro país hacia abajo desde su lugar destacado en la historia, excepto nuestra propia maldad operando una deserción voluntaria de nuestro destino, la deserción del ideal de libertad. Él creía que para que Estados Unidos de América se apegue a ese ideal de libertad, ese pueblo permanecerá en honra, gloria, riqueza y prosperidad. Pero de acuerdo con el libro de Apocalipsis, eso no va a durar para siempre. Así como las garras ambivalentes del águila de cabeza blanca en el sello de los Estados Unidos, que ostenta laureles de un lado y flechas del otro, la naturaleza y la identidad de esa nación no se agotan en las palabras y las expresiones positivas de sus ideales fundadores. Para cumplir su misión hipotéticamente divina, históricamente Estados Unidos de América tendría que actuar de manera tal que domine y extermine a sus enemigos y opositores, con el sueño de establecer el reino de Dios en la tierra. Comenzando con los indígenas, los españoles y después los ingleses, la historia de esa nación ha estado marcada por una escalada de conflictos en los que hizo escuchar su voz de dragón, como se verá en el siguiente capítulo.